Bien, ya estamos en vivo y en directo en esta noche de jueves 17 de agosto del 2023. Estamos en la sexta edición de Política con Café y Pan, un espacio, un evento organizado por Politigamia. En este momento vamos a unir también a nuestra queridísima moderadora, comentarista y por supuesto gran amiga Megan Espinosa. Así que, por favor, vayamos escribiendo cómo estamos la noche de hoy, cómo estamos ya cerca de estas elecciones que se celebran en este domingo. Así la invitada que tenemos el día de hoy, ella es Verónica Arias. Ella es parlamentaria andina y ex asambleísta por la provincia de Loja. Justo en este momento también ya se nos une Megan Espinosa y hoy es una edición particular porque a diferencia de las anteriores, Megan hoy está en Quito. Megan, ¿puedes escucharnos? Muy buenas noches, querido Teito. Buenas noches con todos, todas, todes quienes nos observan esta noche. Eh, sí, discúlpame, acabo de tener un lapsus brutus. De verdad, tengo muchas cosas en la cabeza. Te prometo que en este momento me puede la emoción, porque tal y como has mencionado, aparte del hecho de que, por supuesto, es una de las primeras ediciones de Política con Café y Pan, de las pocas, de las únicas que he hecho yo estando en Quito. También tenemos el día de hoy a una invitada súper, súper, súper especial. Entonces, créeme que los nervios me pueden. De verdad, esta noche va a ser increíble. Así como lo acabas de mencionar, Meg, hoy es una edición de lujo y precisamente estas 2 semanas han sido de vivencia intensiva, de intensiva vivencia para quienes conformamos Politigamia. El pasado jueves tuvimos a Javier Orti, él es candidato a asambleísta por la provincia de Pichincha. Lo tuvimos precisamente aquí en nuestra edición de Política con Café y Pan y precisamente ya está unida nuestra invitada, así que no esperemos más y también que se una a esta nuestra cita política semanal. Bien, ahí ya está uniéndose Verónica Arias, repito, ella es parlamentaria andina por el Ecuador y exasambleísta por la provincia de Loja. Berito, ¿puedes escucharnos? Los escucho muy bien, chicos. ¿Ustedes me escuchan a mí? Fuerte y Fuerte y claro, claro. Berito. Como debe ser, fuerte y claro. Muy bien. Berito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Política con Café y Pan. Hola, Teo Omega. Un saludo especial desde Loja. Estoy aquí en mi ciudad. Pues ya lista para el proceso electoral del domingo. Mi domicilio electoral es en Loja, así que estoy aquí en mi casita para, pues ya en estos días previos al proceso electoral que vamos a vivir el domingo. Y bueno, estoy muy contenta por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder conversar de estos temas que son muy importantes para los ciudadanos, para los ecuatorianos. Creo que la política, más que un factor de división, debería ser algo que nos una como sociedad, el poder debatir con argumentos, con fundamentos, con altura, estos temas que son tan importantes para el futuro de los ecuatorianos. Para todos como sociedad en su conjunto es fundamental analizar estos temas, y qué grato poder contar con ustedes, con jóvenes que están interesados en la política, en debatir sobre la coyuntura de nuestro país, qué es lo que está pasando en el Ecuador, y poder analizar lo que está pasando. Ahora estamos justamente, como decía, por vivir un proceso electoral, pero hay muchos temas que tienen que ver con la política que los podemos analizar. Así que muy contenta, chicos. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que ustedes son estudiantes de ciencia política de la Universidad Central, así que bueno, es un gusto poder saludar con ustedes y con todos quienes se están conectando ya a este Instagram Live. Qué chévere, Berito, que puedas estar en esta noche. Créeme que ha sido una gran expectativa la que se ha generado en cada uno de nosotros como Politigamia, especialmente entre quienes también nos siguen. A propósito, a nuestra audiencia, por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Saludemos a Berito colocando un 1 en el chat a manera de aplauso virtual. Así que coloquemos 1, por favor.
en el chat de esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Berito, por acompañarnos en esta noche. Y a propósito, para todas estas personas que quizá se preguntan por quién es Verónica Arias, cuéntanos un poco sobre quién eres tú, a qué te dedicas y sobre todo, qué haces en estos días. Bueno, yo nací aquí en Loja ya hace casi 40 años. El 31 de agosto, pues estaré celebrando mis 40 años, chicos. Nací aquí en esta ciudad del sur del país, una ciudad que ha dado mucho al Ecuador en el contexto nacional, en el contexto histórico nacional. Una ciudad que tiene una vocación artística y cultural muy importante, que ha sido cuna de grandes artistas, literatos, escritores, poetas, que han aportado muchísimo a nuestro país y a nuestra región en el ámbito de las letras. Bueno, estudié aquí también en Loja, en la escuela, en la universidad también, en la Universidad Técnica Particular de Loja. Me titulé como profesional, estudié Derecho en la UTPL y bueno, luego hice mi maestría en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar y bueno, luego pues siempre tuve interés por la política. Yo creo que la política hay que formarse, pero también es una cuestión de vocación. Y para mí la política es mi vocación. Y bueno, siempre tuve interés por la política. Estuve pues como representante de la Federación de Estudiantes en la UTPL. Y luego ya, bueno, me fui involucrando ya en los procesos electorales que se fueron dando para la elección de representantes ante la Asamblea Nacional y bueno, luego fui asambleísta por la provincia de Loja, fui reelecta como legisladora también por nuestra provincia y bueno, ahora soy representante de todo el Ecuador, de todo el país ante el Parlamento andino. Entonces ahora pues estoy representando al Ecuador ante este organismo de integración, que es parte del sistema andino de integración de la Comunidad Andina de Naciones, que es un organismo de integración regional muy importante que tenemos a nivel de Sudamérica. Dices algo muy interesante, Berito. Dices que la política es formación, pero por supuesto y también es vocación. Eso es un gran aprendizaje, una gran enseñanza que lo das a quienes en este momento nos están escuchando en la sexta edición de Política con Café y Pan. A propósito, nos mencionas acerca del Parlamento andino. En estos días estuve consultando a algunos compañeros, compañeras si conocían sobre el Parlamento andino y muchas de ellas no lo reconocían. Así que puedes explicarnos de qué va esto del Parlamento andino y por qué es importante este organismo dentro de la diplomacia y de la política exterior del Ecuador. Por supuesto, Teo. Mira, no es solamente y yo lo tengo que decir con muchísima frontalidad, pues no solamente son las personas con quienes consultaste que tal vez desconocen exactamente qué es lo que hace el Parlamento andino. Yo creo que sí hace falta conocimiento respecto no solamente del Parlamento andino, sino también de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, de la que el Ecuador es parte desde el año 1969, cuando inició el Pacto Andino. Y yo creo que todavía, a diferencia de la Unión Europea, todavía los ciudadanos andinos no sentimos, no nos sentimos identificados, no hay ese sentido de pertenencia, digamos, a la comunidad andina, como sí lo tienen otros organismos de integración, como es la Unión Europea. Entonces, el sistema andino de integración está conformado por varias instituciones, entre ellas el Parlamento andino, así como también la Unión Europea tiene un enorme grado de institucionalización, tiene un esquema institucional, la Unión Europea, donde tiene un tribunal europeo, tiene un parlamento europeo, hay la Comisión y otros organismos que forman parte de la Unión Europea. La Comunidad Andina también lo tiene y tiene un Parlamento andino que es un órgano legislativo de armonización legislativa a nivel de toda la región,
tiene también un tribunal andino de justicia que tiene la sede en Quito. Este tribunal que es el encargado de dirimir los conflictos que hay entre los países que conforman la comunidad andina. Hay una Secretaría General que tiene la sede en Lima, que es el órgano ejecutivo, es el que ejecuta, digamos, las políticas dentro de la CAN. Y hay otros organismos también, como la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, aquí en la ciudad de Loja. Ha trabajado con el municipio de Loja y con otros municipios, no solamente de Ecuador, sino de la región. Y también tiene organismos de educación, como la Universidad Andina Simón Bolívar, que es parte del Sistema Andino de Integración. Entonces, es todo un gran sistema que tiene un organismo legislativo, que es el Parlamento Andino, y pues somos representantes electos democráticamente. En el 2021 participé en las elecciones nacionales y fui electa como parlamentaria andina. Entré como primera en la elección de parlamentarios andinos. Y bueno, yo creo que la integración es fundamental. Hay que todavía, digamos, seguir buscando la manera de fortalecer la integración regional. Yo creo que es la única manera que podemos, como región, tener peso a nivel del mundo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el Ecuador que pueda negociar solo con otras regiones, con otros bloques, que hacerlo dentro de un gran bloque como la comunidad andina. Entonces, el mundo en sí está ahora conformándose en bloques. Tenemos la Unión Europea, Estados Unidos, que es un bloque en sí mismo por su tamaño y por los estados que lo conforman, Rusia por su tamaño, lo mismo la China, la India, son grandes bloques que tenemos en el mundo, pero nosotros debemos unirnos como región, independientemente de las diferencias políticas, ideológicas, que son legítimas y que tenemos en la región. Independientemente de eso, debemos unirnos para poder, pues, lograr que sea efectiva la integración de nuestros países y podamos tener peso en el contexto internacional, porque difícilmente, pues, podamos nosotros, digamos, tener peso, fuerza a nivel en el concierto internacional si es que no lo hacemos en bloque. Entonces, por ello la importancia de la integración, y yo creo que ese sí es un tema pendiente, una asignatura pendiente, digamos, para todos, el poder identificarnos como ciudadanos andinos, generar ese sentido de identidad como ciudadanos andinos, que yo creo que hace mucha falta. Todos tenemos en nuestros pasaportes que dice Comunidad Andina de Naciones, República del Ecuador, pero nunca nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿qué es la Comunidad Andina de Naciones? ¿Qué hace? ¿Qué organismos lo conforman? Y ahí está justamente el Parlamento Andino encargado de armonizar las leyes a nivel de toda la comunidad andina, de toda la región andina. Y tanta falta nos hace eh, comprender la integración, que yo estaba escuchando y un poco para adentrarnos en la política de Sudamérica, de nuestra región, estaba escuchando una entrevista de Javier Milei, este libertario que, bueno, tuvo una excelente votación en las elecciones primarias que se dieron en Argentina el domingo anterior, y él decía, yo voy a desaparecer Mercosur. Entonces el periodista se queda así como que, bueno, pero ¿cómo va a desaparecer Mercosur si Brasil es el principal socio comercial de Argentina? Dice, bueno, sí, no sirve para nada, es solo una unión aduanera que no sirve para nada más. Pero yo creo que como sudamericanos y como ciudadanos también de América Latina, debemos tener presente siempre la importancia de la integración regional para que nuestros países, como decía, puedan tener peso en el concierto internacional, en el contexto internacional. Y pues de ahí la importancia, ¿no?, de poder también conocer sobre estos organismos y sobre todo sobre la comunidad andina y el Parlamento andino, que como bien decía Teo, bueno, a veces muy poca gente lo conoce. De hecho, cuando yo estaba en campaña me decían, pero ¿qué hace el Parlamento andino? Cuéntanos cuáles son las funciones del Parlamento andino. Y bueno, decirles eso, ¿no? Que es un organismo que tiene a su cargo la armonización legislativa, que tiene muchas dificultades, sí,
porque las decisiones todavía no son vinculantes y para eso, digamos, estamos trabajando para lograr una vinculatoriedad, que sean vinculantes las decisiones que toma el Parlamento andino a nivel de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Qué interesante lo que nos comentas, Berito. La verdad es que es un resumen muy bien hecho acerca de cuál es la labor del Parlamento andino, la importancia sobre todo de en estos tiempos, especialmente en América Latina, la necesidad de integrarnos como región. Y por supuesto ante estos nuevos actores políticos que van surgiendo en los países, uno de ellos precisamente Javier Milei, que en la anterior semana, en estos días, triunfó en las PASO de Argentina. A propósito, público, ¿qué opinan acerca de este triunfo en las PASO de Javier Milei? ¿Cómo podría configurar la geopolítica en Sudamérica? Meg, tú a propósito, ¿cómo ves todo lo que nos comentó Berito en este momento? Bueno, antes que nada, saludarte, querida Berito. No había tenido la oportunidad de saludarte en este momento, pero bueno, nada. Gracias, ciertamente me adhiero al comentario de Teito. De verdad, qué increíble resumen, porque tal y como te lo había comentado, habíamos muchas personas que hasta hace un tiempo no sabíamos qué era el parlamento andino. Entonces, el conocer este tipo de temáticas, principalmente por la importancia que tú mencionas, la integración es sumamente importante y, por supuesto, nos acabas de mencionar cuáles son todos y cada uno de los puntos dentro de los cuales pues podríamos decir que ciertamente la relevancia de la unión, de la integración regional, pues tiene que estar bastante elevada, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que me parece muy interesante, que la he pensado desde que sabíamos que íbamos a tener la entrevista contigo, desde que nos confirmaron, y es increíble que en un órgano de representación, que en un órgano tan importante como es el Parlamento andino, nuestro país tenga una mujer a la cabeza. Eso es algo ciertamente maravilloso y precisamente quería hacerte una primera pregunta respecto a este tema, ¿no? Con lo que acabo de mencionar y es, ¿cuál crees tú, o mejor dicho, en general, cuál es el papel de la mujer ecuatoriana en la política hoy en día? Bueno, yo creo que la mujer ahora, con muchas dificultades, ha ido logrando tener un papel relevante dentro de la política en nuestro país, con muchas dificultades, insisto, porque se han ido superando trabas de tipo institucional, de tipo legislativo, porque si nosotros nos remontamos a las primeras constituciones que tuvimos en el Ecuador, los únicos considerados ciudadanos eran los hombres, eran considerados como ciudadanos con todos los derechos que eso significa dentro de un país. Y luego con el avance, digamos, de las constituciones, el avance para poder garantizar la ciudadanía a todos quienes, digamos, son parte del país, pues las mujeres empezaron a adquirir derechos, empezaron a garantizar los derechos más bien de las mujeres con ciudadanía plena y con todo lo que eso significa, el poder, gracias a la lucha también de una gran lojana de Matilde Hidalgo, que permitió que se pueda garantizar el voto de las mujeres y que no solamente podamos ejercer el voto, sino también ser electas como representantes de elección popular. Entonces yo creo que esos hechos históricos también son importantes ponerlos de relieve, porque hay un punto de inflexión en el que lo marca Matilde Hidalgo, en el que permite que las mujeres podamos elegir y ser elegidas. Y también marca un hito en nuestra región para que se pueda abrir esa posibilidad en otros países de América Latina. Entonces, eh, se han ido superando esas trabas legales, esas trabas institucionales para que las mujeres podamos elegir y ser elegidas. Cuando yo fui legisladora, asambleísta por la provincia de Loja, éramos alrededor del 45% de mujeres legisladoras en la Asamblea Nacional en el periodo 2013-2017. Y en el 2017-2021 también bajó un poco ese porcentaje, pero es un porcentaje muy significativo de mujeres que conformaban la Asamblea Nacional. Pero ahora hay otro tipo de trabas. Si bien hemos logrado superar esas trabas legales, institucionales,
se han garantizado a nivel constitucional, a nivel legal, los derechos de participación de las mujeres, pero hay otro tipo de trabas ahora para que las mujeres participemos en política y se llama violencia política. Muchas mujeres que desean participar en política se sienten desmotivadas de hacerlo porque hay muchísima violencia contra las mujeres en política y que se ve en redes sociales. Y ustedes que, digamos, que son estudiantes de ciencia política, que son interesados en investigar estos temas, y los ciudadanos en general, ¿no? Cuando abren las redes, no sé, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ni se diga, hay tremenda violencia contra las mujeres que hacemos política. Yo lo he vivido, a mí no me gusta victimizarme, pero bueno, hay hechos que están ahí, que son parte de mi historia política. Yo, cuando fui legisladora, tuve, digamos, que pasar momentos muy complejos, sobre todo con un pseudo periodista de esta ciudad que me atacaba, incluso con mis temas familiares, se metió con mi hija, que en ese entonces tenía como 5 años. Yo no quisiera repetir las palabras que me decía, pero eran términos totalmente despectivos, no atacando mi gestión, sino atacándome en términos personales, ¿no? El hecho de que soy madre soltera y bueno, infinidad de cosas que atacaban mi condición de mujer. Entonces, hay muchas mujeres que se han preparado, que lamentablemente han desertado de la política o se han sentido desmotivadas porque no quieren enfrentar la violencia que se genera en contra de las mujeres que han decidido hacer política. Yo lo he vivido, es muy duro, es difícil el tener que enfrentar ese tipo de temas que incluso en mi caso tuve que judicializarlo, pero sorprendentemente cuando yo solicité una acción de protección, paradójicamente eran 3 juezas mujeres que dijeron, bueno, tú tienes que aguantar porque es una figura pública y ¿para qué demandas estos temas? Pero yo sé que estoy sometida al escrutinio público porque soy una figura pública, pero un escrutinio público que tenga que ver con mi gestión como política, con mi gestión respecto de mi cargo, del cargo que estoy ejerciendo, pero no sobre mis temas personales, que si bien es cierto, terminan siendo públicos también, pero digamos, en este caso se estaban atacando mis temas exclusivamente de tipo personal. Le ha pasado también a la candidata, a la única candidata presidenta que tiene el país ahora, Luisa González, con una serie de infamias que se han dicho en su contra. Yo de hecho hice un TikTok poniendo sobre la mesa de debate estos temas de violencia contra la mujer y todas las infamias que se dijeron, que se dicen en contra de ella, descalificándola por su condición de mujer. Hay un pseudo periodista ahí, Andrés López, que en redes le decía que sus cualidades académicas no dicen nada cuando ella tiene varios títulos de 4º nivel, título de 3er nivel, una amplia trayectoria política y académica también. Y digamos, yo creo que esto es lo que le ha tocado a la mujer, lamentablemente, enfrentar a las mujeres para poder iniciar en política, para poder estar activas en política, pero yo creo que esto no debería normalizarse, sino que también haya la posibilidad de que podamos hacer nuestro trabajo sin tener que enfrentar este tipo de infamias que lamentablemente se dan en la política y que la candidata, la única candidata a presidenta que tenemos ahora en el Ecuador, las ha sufrido y yo lo he denunciado en redes sociales, en mi cuenta de TikTok, porque no es justo que a una candidata se le ataque, no por las propuestas que ha hecho, no es que están, digamos, no es que hay un debate sobre las propuestas de la candidata, sino sobre su condición de mujer. Y yo creo que, bueno, eso tiene que también discutirse y ponerse sobre la mesa de debate. Sí, sí, ciertamente, querida Berito, es bastante lamentable porque si de por sí ya es difícil, es ciertamente complicado hacer política en nuestro país, lamentablemente y sin ánimo
de victimizarnos o revictimizarnos en algunos casos, nos enfrentamos ciertamente a las trabas, a los obstáculos que usted mismo, o sea, que tú mismo nos acabas de mencionar, que precisamente trae el ser mujer, tratando de entrar al mundo de la política. Y más aún en un país que hasta el día de hoy maneja todavía muchos prejuicios, muchos estigmas, y hay que decirlo frontalmente, todavía maneja una cultura completamente, una cultura bastante misógina, y también una cultura política que va de la mano, va muy ligada a la misoginia. Entonces, pero tal como tú has mencionado al final, tampoco creo que el llamado que sí que se debe hacer, más nosotras como mujeres tratando de inmiscuirnos en el mundo de la política, no debe normalizarse. Sí, este tipo de cuestiones, como tú mencionas, que van más allá de la crítica a tu gestión como política o a tus propuestas o a tu pensamiento político, sino que ataquen directamente tu condición de mujer, eso ciertamente no debe seguir pasando. Y creo que personalmente, como jóvenes, está en nuestras manos, es nuestra tarea empezar a cambiar este tipo de cosas. Las mujeres debemos empezar a tomar los nuevos espacios políticos, tal como lo ha hecho Berito, tal como nos está representando. Entonces, creo que esa podría ser una de las salidas para poder ir rompiendo con estos estigmas y con estas situaciones que la verdad son muy lamentables. Teito, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Absolutamente lamentable y concuerdo con lo que acabas de mencionar. Precisamente existe una cultura de desprestigio y total odio respecto a la participación de las mujeres en política hoy, tanto en el Ecuador, también a nivel de Latinoamérica. Hemos visto, y especialmente por redes sociales, como nos manifestó Verita precisamente, que se destila odio, que se destila misoginia, así es. Entonces, ese tipo de prácticas para quienes en este momento nos están escuchando y para quienes posteriormente nos escucharán vía YouTube en nuestro canal Politigamia, son prácticas que debemos erradicar de la política. Como mencionaba un profesor precisamente en la facultad, la política termina cuando empieza la violencia, realmente. Que más allá, ya no hay discusión de ideas, ya no hay discusión de modelos, existe realmente este intento por destruir a las personas y eso nos lleva a regímenes déspotas, terribles en realidad. A propósito, Berito, que hablamos del tema de la violencia contra las mujeres en la política, ¿tú cómo piensas que como juventud, especialmente la juventud ecuatoriana, podemos trabajar para erradicar la violencia en la política contra las mujeres? Bueno, yo creo que se debería erradicar la violencia política contra las mujeres, pero también la violencia en general en la política, porque lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador realmente a todos nos duele la situación tan crítica que está atravesando el país, eh, que la violencia se ha generalizado en todos los espacios, no solamente en la política. Vemos violencia en todos los espacios y realmente esto está llevando al país a una situación de mucho conflicto, de mucho dolor. Está corriendo sangre en el país y la violencia no se puede normalizar. Entonces, yo creo que primero lo que tenemos que buscar es tener o buscar el acceso o que se garantice el derecho a la verdad. Se ha generado muchísimo odio, digamos, en el país, muchísima división, se ha polarizado demasiado la política y yo creo que eso también nos ha llevado a niveles donde de odio, de mucho conflicto y que ya han llegado hasta niveles de violencia, en el que yo lamento mucho y que un candidato a la presidencia de la República, pues hayan terminado con la vida de un candidato, eso es gravísimo, porque es una puñalada contra la democracia, eso le hace daño al país, a la política, a la democracia ecuatoriana, a la democracia de nuestra región, y yo creo que hay que combatirla primero garantizando el derecho a la verdad. Yo insisto eso. Hay, pues, lamentablemente, los medios hegemónicos de nuestro país no siempre comunican con la verdad
y yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho a estar informados, a tener información veraz, a tener información que nos permita tomar decisiones claras, objetivas, sin odios. Porque nosotros el domingo que vayamos a las urnas, nuestra urna no está para depositar odios. Nuestro voto no, en la urna no se puede depositar un voto de odio. En la urna se tiene que depositar un voto de esperanza para que el país pueda salir adelante. Porque este país lamentablemente está lleno de odio por todas partes, de mucha violencia, y nosotros tenemos que pasar, digamos, a una situación donde podamos tener la juventud, que ustedes me hablaban de la juventud, que la juventud tenga la esperanza de poder tener un futuro en este país, de que no tengan que emigrar como desde el 2021 han migrado 230,000 ecuatorianos por falta de oportunidades. Entonces, primero, el derecho a la verdad, el poder estar informados, y qué bueno que hayan medios alternativos como ustedes, donde podamos debatir, donde podamos conversar de política, y que lo hagan las personas de diferentes tendencias políticas, de que todas las visiones, las distintas visiones que hay sobre la política, porque nuestro país es plural, nuestro país es diverso, y con ello también hay diversidad de criterios, de opiniones en nuestro país, y que esa diversidad de criterios se la puede exponer en estos espacios, y que con esa información nosotros, los ciudadanos, puedan tomar decisiones, pero lo hagan de una manera informada. No lo hagan en base al odio, que no se diga, yo voy a votar para que no gane el otro. No, tengo que votar respecto o en base de las propuestas del candidato, qué le ofrece al país, pero que no lo haga con demagogia, porque de eso ya estamos cansados también, sino realmente lo que se pueda cumplir, tomando en cuenta que además, yéndonos a las elecciones que tenemos este domingo, será un gobierno de 1 año y medio. Entonces, ¿qué es lo que se puede cumplir durante ese periodo? Entonces, insisto, primero el derecho a la verdad, que podamos estar realmente informados, porque estamos en una época de posverdad, donde las fake news hay en todos lados, en todas las redes sociales, donde hay montajes. La inteligencia artificial también está abonando mucho a que se pueda generar un peligro en la política y en la toma de decisiones de los ciudadanos. Entonces, primero eso. Luego que también los jóvenes se involucren en la política. Pero yo creo que sí hay mucho hartazgo, mucho cansancio de los ciudadanos, y eso hace que también muchos jóvenes se alejen de la política, y también la imposibilidad o la falta de oportunidades de los jóvenes en sectores, por ejemplo, populares, en sectores rurales, donde no hay acceso a Internet, donde no hay acceso a servicios tecnológicos que no permiten que puedan estar informados. Todo eso influye. Y por eso, pues, cuando ustedes me hicieron la invitación, para mí, obviamente fue un gusto, y la posibilidad también de poder conversar con la juventud, de que estos espacios se puedan replicar, de que hay estos espacios informativos digamos, permitan que los ciudadanos estén informados, pero donde no se destile odio, porque yo creo que el país necesita mayor, digamos, hacer política donde se note que la esperanza pueda renacer en el país, de que se pueda recuperar este país de la situación dolorosa donde ha caído. Pero yo creo que sí es necesario que haya espacios donde se pueda informar objetivamente. Y yo sí tengo que decir que la prensa hegemónica en el Ecuador y en nuestra región, creo que tiene pues responsabilidad también en el poder informar sin odio, porque sí se nota evidentemente que hay un sesgo y de cómo se hace campaña abierta por determinado candidato, cuando el rol de la prensa es informar objetivamente para que la gente decida, para que la gente tome una decisión, en base a lo que los medios, como su nombre mismo lo dicen, sean medios de comunicación, medios para informar, donde se pueda transmitir la información objetiva, en este caso de todos los candidatos, y la gente pueda tomar una decisión informada. Así que yo creo que también otro tema respecto a los jóvenes es el que puedan tener educación de calidad,
el que puedan acceder a una educación de calidad, sobre todo la educación pública, que la educación pública pueda fortalecerse, que la educación pública pueda ser de calidad desde el nivel básico hasta la universidad, que los hogares que no tienen la posibilidad de que sus hijos entren a la educación privada, a una educación particular, puedan acceder a una educación pública de calidad y que eso no genere, digamos, brechas entre los estudiantes que tuvieron la oportunidad de ir a una educación, a una institución privada versus quienes fueron al sistema público de educación, sino que se pueda fortalecer lo público. Yo creo en el Estado, yo creo en lo público, creo en los servicios públicos de calidad que lamentablemente ahora se destruyeron. El único patrimonio que tiene la gente pobre es el Estado. Si una madre tiene a su hijo enfermo, una madre pobre tiene a su hijo enfermo, ¿a dónde acude? Al sistema público de salud. Es el único patrimonio que tiene la gente pobre. Si un padre tiene un hijo talentoso, brillante, pero no tiene recursos para enviarlo a una universidad privada, ¿qué le queda? La educación pública, pero esa educación pública tiene que ser de calidad para que no se generen brechas con la persona que sí tuvo la posibilidad de ir a lo privado. Entonces, yo creo que los jóvenes también, digamos, se tiene que insistir y fortalecer lo público, luchar por una educación pública de calidad, de que se generen becas también, como se tuvo antes en nuestro país, becas para los jóvenes en las mejores universidades del mundo para que puedan cursar sus estudios de tercer nivel o de cuarto nivel. Imagínense las diferencias que se generaron, digamos, entre el 2007 y 2017 se dieron más de 20,000 becas para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes. Y antes del 2007, 20 años antes, solo se dieron 265 becas. O sea, imagínense la diferencia que había en apostarle a la juventud, en apostarle a la educación pública. Y yo creo que la base de nuestro desarrollo es la educación. Y por ello la necesidad de fortalecer el Estado, de robustecerlo, de fortalecer lo público, como digo, es el único patrimonio que tiene la gente pobre, pero también quienes desean, por ejemplo, estudiar una carrera que haya en una universidad pública y que no existe en otra universidad. Entonces, yo creo que también va por ahí lo que tiene que ver con los jóvenes, la necesidad de que puedan ser incluidos, incorporados a un buen sistema de educación pública, el que se puedan generar becas, el que se puedan generar oportunidades, el que se pueda tener una educación de calidad, el que se puedan generar, por ejemplo, crédito barato para sus emprendimientos. Todo eso apoya a la juventud. Aquí en Loja tenemos muchísimos jóvenes que son talentosos, que son emprendedores, pero hace falta apoyo para el emprendimiento. Entonces, ¿por qué no tener líneas de crédito, por ejemplo, baratas para los jóvenes emprendedores, fortalecer el sistema de becas, fortalecer la educación pública, también mayor presupuesto para las universidades públicas para que eso permita que más jóvenes puedan incorporarse al sistema universitario público? Todo eso es fundamental. El poder también saldar esa brecha digital que tenemos en el país, porque la conectividad digital todavía es muy baja en ciertos sectores. Aquí en la provincia de Loja todavía en nuestros cantones todavía es muy baja la conectividad digital, y todo eso abona para que, por ejemplo, si se pueda saldar esa brecha digital, todo eso abona para que nuestros jóvenes también puedan formarse, puedan educarse, puedan investigar, y también ser parte de la toma de decisiones informada en nuestro país. Qué interesante. Me quedo sin palabras para describir todo lo que acaba de mencionar Berito, y llena absolutamente de verdad. Este es un tiempo para quienes en este momento nos escuchan, pues, tanto en esta transmisión en vivo por Instagram como quienes nos escucharán en diferido por YouTube en nuestro canal Politigamia. Son tiempos en los que se pone en cuestión este rol que tiene el Estado sobre lo público, sobre los servicios públicos, sobre la educación, sobre la salud, que han sido destrozadas realmente en estos
últimos 2 gobiernos. Precisamente el día martes mantuvimos un conversatorio en la Universidad Central con una de las candidatas asambleístas por la Revolución Ciudadana, Yairen Aire, Noriega. muy bien. Exactamente. Entonces, ella nos mencionaba precisamente la importancia de defender lo público, sobre todo, y como mencionaste tú, la lucha por una educación pública de calidad. Y es, en efecto, de lo que debemos abogar. Así es. Meg, a propósito, había un tema que estábamos discutiendo tras bastidores y era el tema relacionado a las redes sociales, ¿no? Sobre cómo las redes sociales ahora son empleadas para politizar la política. ¿Cómo podemos hacerlo, incluso desde este propio espacio, como es Politigamia? Así es, Teito, y tal como ha mencionado Berito, y hablando de tener estos espacios abiertos, como por ejemplo la educación pública, que ciertamente nos sirve para, pues, como mencionaba Berito también, acceder a una formación en iguales condiciones, a por ejemplo la formación que tienen las personas que obtienen la oportunidad o que tienen los recursos o el privilegio de estudiar en universidades pagadas, en universidades privadas, pues precisamente al defender estos espacios libres, al defender estos espacios de información libre, donde la información circule libremente, precisamente podemos empezar a romper con la lógica de la apatía política que se está empezando a generalizar mucho tanto en los jóvenes como en la población ecuatoriana en general. Entonces, Berito, sí, tenemos de hecho una pregunta, quiero hacerte una pregunta respecto a lo de las redes sociales, que es bastante interesante, ¿no? Dime, ¿tú crees que desde las redes sociales, como por ejemplo TikTok, se han abierto nuevos espacios en los que o en los que grupos que, por ejemplo, anteriormente no tenían cierto grado o no tenían mucha representación, no tenían muchos espacios para expresar su opinión, como por ejemplo las mujeres y nosotros mismos como jóvenes, pueden manifestarse ahora sí políticamente? Bueno, yo les cuento, chicos, sinceramente que yo me negaba a tener una cuenta de TikTok. Durante mucho tiempo dije, no, yo no quiero tener TikTok porque sinceramente tenía miedo de que se banalice la política, porque ese es mi temor. Es como, la política tiene que ser seria, porque el momento en que nosotros elegimos a una autoridad, estamos también decidiendo nuestro futuro, porque se van a tomar decisiones desde las altas esferas del gobierno respecto de la educación, de la salud, respecto a los servicios públicos, etcétera. Entonces, yo sí tenía miedo de que se banalice la política en una red como TikTok. Porque, claro, empezaba a ver videos de personas que están en la política que no tienen nada que ver con el hecho de poder informar a través de esta red. Entonces, finalmente me convencieron y abrí una cuenta de TikTok. Creo que fue finales del año 2022. Es nueva, relativamente nueva mi cuenta de TikTok, que ha ido teniendo muchísimo movimiento, porque, digamos, he ido subiendo videos que no banalicen la política, sino que permitan generar un debate. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que digo, pero sí que eso permite generar una conversa, un debate respecto de distintos temas que ahí los he planteado. Yo pongo, digamos, subo videos donde evidentemente se expresa mi punto de vista, que pueden ser distintos a los puntos de vista de las personas que los están viendo, pero eso ha permitido generar una interacción muy interesante con los jóvenes, porque de las estadísticas que presenta esta red en mi cuenta, digamos, el 50%, más del 50% de las personas que ven mi cuenta de TikTok son personas menores de 40 años, es decir, son personas relativamente jóvenes y se permitió generar una interacción muy interesante con un intercambio de mensajes, de criterios, que también me permiten a mí alimentarme, también me permiten generar, digamos, el poder yo también replantearme ciertas cosas, el poder reflexionar también de las ideas, de las reflexiones que los usuarios de esta red comentan en los videos que subo a TikTok. Entonces, la política, si bien es cierto, se hace también en el territorio, se hace con la gente,
pero también hay gente que está de manera presente, de manera digital. Entonces, yo he buscado acercarme a las personas por esas dos vías. Lo hago de manera directa con la gente en territorio, en los barrios, recorriendo, pero también lo hago a través de redes, de manera digital. Y con ello genero una conversa de manera directa, con un contacto directo con la gente, pero también lo hago con los que quieren hacerlo de manera virtual, de manera digital. El poder recoger también de ellos sus criterios, de quienes comentan, por ejemplo, mis videos, de quienes lo hacen de manera respetuosa. Hay gente que me dice, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, y qué bueno, eso también es parte del debate público, ¿no? El que la gente se exprese libremente, dando un criterio respetuoso respecto de los videos que subo a TikTok, que no siempre vamos a coincidir todos, pero yo trato de expresar mi criterio político de esa manera, a través de esa red, y no banalizándola la política, porque sí creo que se ha banalizado mucho la política por parte de ciertos actores políticos en sus cuentas de TikTok, que suben videos que no tienen nada que ver, que suman a la política, que le agregan a la política, que suma eso al debate público, a los temas que la gente quiere conocer. Hay mucha gente que dice, que me dice en los comentarios, mira, yo no sabía mucho de este tema, lo voy a investigar un poco más, y qué bueno que no se queden solamente en el video que subo, sino que haya un interés por seguir investigando más respecto de los temas que ahí pues se debaten, y de los videos que subo a esta red, que también los comparto en otras redes, pero sí tiene hay una interacción muy importante, muy amplia en TikTok. Y hay un público también ahí joven, ¿no? Que me gusta que se interese por la política y que podamos debatir, que podamos conversar, así como lo estamos haciendo ahora. De hecho, estoy viendo varios comentarios, varios mensajes de quienes están conectados ahora, pues que seguramente pues muchos han visto los videos que he subido, digamos, dando a conocer mi criterio político. Ustedes saben también cuál es mi tendencia política, lo hago desde esa perspectiva política que tengo, desde mi formación política, y que ustedes la conocen y que es pública, evidentemente. Qué increíble. De verdad, con Megan, con Maylene, con Adri, que estamos también interactuando por tras bastidores. Qué calidad de invitada realmente. Qué Gracias, chicos. calidad de invitada tenemos el día de hoy en esta sexta edición de Política con Café y Pan. Muchas gracias a todas las personas que han dado sus comentarios, que se han unido a lo largo de esta noche. Realmente hemos tenido un lujo de invitada. Alguien que nos ha hablado acerca del Parlamento andino, pero también de algo importante que se está suscitando hoy en día en Ecuador, pero también en Perú, en Argentina, etcétera, y es la banalización de la política, y sobre todo hacer de la política un ejercicio violento, cosa que realmente debemos reprochar en todo sentido. A través de acciones como las que está emprendiendo Verónica Arias, Berito, nosotros logramos realmente politizar la política. ¿Y con qué nos referimos a politizar la política? Es a eso, llevar a la política a discusión, a proponer, a discutir, a hablar sobre por qué, sobre cómo, y finalmente que sea eso la política. No que sea un asunto de banalizarla a través de viudas, por ejemplo, en TikTok, no únicamente que sea odio, como destilan realmente redes sociales como Twitter, bueno, actualmente X, Instagram, Facebook, entre otras. Entonces, gracias en verdad, Berito, por darnos esta increíble charla sobre la importancia que tiene la política hoy en día y, por supuesto, lo que podemos hacer tanto como ciudadanos, ciudadanas y también como jóvenes. Así que en este momento, Meg, por favor, ayúdanos leyendo algunos de los comentarios que en este momento se emitieron. Por ejemplo, Didi Carolina CP ha estado muy activa hoy en esta transmisión. Muchas gracias, Didi Carolina, por haberte unido. Meg. Sí, definitivamente, Teito, tuvimos y tenemos hasta este momento una invitada increíble. Yo ya lo sabía, yo estaba muy emocionada, como les comentaba al inicio, de verdad, sabía que Berito, de verdad, gracias, gracias.
gracias, A gracias. ustedes, Nos has chicos, dicho muchísimo. gracias. Les he contado un poco de mi visión política. También, digamos, atrás de eso hay una madre, hay una hija, hay una hermana, una tía, pero la política para mí es vocación, yo creo que todos deberíamos involucrarnos, todos, independientemente si se quiere estar activo o no militando en una organización política, pero creo que todos deberíamos interesarnos por la política. Es necesario que todos pongamos especial interés en los asuntos políticos de nuestro país, porque la política no es solamente, o la democracia no es solamente el día que uno va a votar, que uno va a consignar un voto en una urna. La política es del día a día y se construye a diario. Así que para mí estos espacios son muy gratificantes, muy especiales, y sobre todo si se trata de jóvenes. Yo en el Parlamento Andino he organizado varios modelos de Parlamento Andino. Es como una especie de simulación de parlamento, y lo he hecho con los jóvenes de la Universidad Nacional de Loja, con los jóvenes de la Universidad Técnica Particular de Loja también. Entonces hemos hecho una especie de simulador de parlamento, ¿no? Se eligieron los 25 parlamentarios andinos con sus respectivos suplentes, igualmente las comisiones, cómo se trabaja en el Parlamento andino, el poder involucrarlos también de esa forma, nuestros jóvenes, de que puedan conocer, como ustedes me preguntaban al inicio de esta conversa, qué hace el Parlamento andino. Así también lo hemos hecho con los jóvenes aquí en la ciudad de Loja, y bueno, para mí hay un compromiso con la juventud, y por supuesto, pues también en el Parlamento andino, desde este espacio donde me encuentro ahora, he buscado involucrar a la juventud de esa manera. De verdad, Berito, qué lindo y qué chévere que estés trabajando de esa manera, porque creo que ya es momento de que finalmente los jóvenes retomemos, entremos nuevamente, nos interesemos a la política, porque como tú mencionabas anteriormente, pues de eso se construye, de eso depende nuestro futuro, de eso depende el futuro del país. Y pues la política efectivamente es un ejercicio del día a día. Bueno, en vista de que lamentablemente nos quedan ya pocos minutos antes de que se termine el live, ya que Instagram nada más nos da 1 hora de live, lo cual es una pena, porque de verdad este espacio se prestaba para muchísimo, muchísimo más. De verdad, Berito, esperamos tenerte en un nuevo espacio de política con Café y Pan. Sí, de verdad que sí, porque creo que nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, tal como tú has dicho, detrás de esta opinión, detrás de todo lo que nos has mencionado, existe una mujer preparada, una mujer con vocación para la política, que yo creo que el día de hoy, en la actualidad, es lo que a muchos nos hace falta, o bueno, para continuar con la labor de la construcción de la política como debe ser, sin banalizarla. Repitamos eso, me pareció excelente eso. Entonces, bueno, en este momento voy a estar leyendo algunos de los comentarios que se han dado en este live. Principalmente, como dijo Teito, hay una gran participación de Didi Carolina. De verdad, Didi Carolina, muchísimas gracias por tu participación. Y nos dice así el primer comentario: gracias por compartir estos temas importantes con la comunidad, que a veces los ciudadanos desconocen la función que ustedes desarrollan y que son muy importantes para el país, haciendo referencia a la respuesta de nuestra querida Berito a qué es el Parlamento Andino y qué se hace dentro de este organismo. En segundo lugar, tenemos un comentario de Carlos Ramo que dice: la Fundación Atlas cada vez toma más poder en Sudamérica. Bastante preocupante. Por ahí también tenemos el comentario de Grace Haya, que nos dice: las mujeres al mando. Así es, tenemos que continuar abriéndonos espacio en la política. Tenemos otro comentario de Didi Carolina, nos dice: debemos darle esperanza a nuestro país, haciendo referencia al comentario de Berito respecto a un voto que vaya por la esperanza, más no cegado por el odio. Tenemos otro comentario que nos dice, de Didi Carolina también: Berito es la mejor opción para representar a todos los jóvenes y todas las mujeres que día a día luchamos por el bienestar de nuestro país. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Tenemos también un comentario de nuestra querida Pao Ruiz, nuestra querida Paola Ruiz, también es miembro de Politigamia, nos acompaña tras bastidores y nos dice: la educación es una herramienta para que los jóvenes dejen de ignorar el entorno en el que se vive y fomentar el pensamiento crítico. Muy acertado comentario, querida Paola, de verdad, muchas gracias.
Y por último tenemos otro comentario de Didi Carolina que nos dice: nosotros como ciudadanos también podemos ser medios de comunicación directos en estos espacios, compartiendo información que nos ayuda a conocer acerca de la política, porque la política es linda. Muchísimas gracias, chicos, chicas, que nos han visualizado esta noche. De verdad, no sé si es que por aquí se me escapa algún otro comentario. Me pareció haber visto uno antes de que se termine el live. Ok, María Noita nos dice: me parece muy bien que jóvenes como ustedes se interesen en la política y así eliminar esos políticos caducos que lo único que van es a robar. Muchísimas gracias por tu comentario, mi querida María. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, con eso terminamos con la sección de comentarios. De verdad, Berito, nos has generado un gran impacto. Estoy segura de que nos has abierto los ojos a nuevas perspectivas respecto a las temáticas que hemos tratado el día de hoy. De verdad, un beso, un abrazo enorme. Te agradecemos muchísimo por haber podido compartir con nosotros en esta nueva edición de Política con Café y Pan. A ustedes, chicos, muchísimas gracias por la invitación, Teo, Megan, y a todos a quienes hacen parte del equipo de Política con Café y Pan. Muchísimas gracias por generar este tipo de espacios tan interesantes para hablar de política desde una perspectiva también desde los jóvenes, ¿no? Que es importante el poder tomar en cuenta cuáles son sus criterios, qué nos aportan los jóvenes también a la política, cuál es el sentir de la juventud respecto a la política del país y qué nos dicen ustedes a quienes estamos, digamos, en este cargo, en este caso como representantes, ejerciendo algún cargo de elección popular. También, por supuesto que es fundamental escuchar como decía, las distintas voces y criterios tan diversos, plurales que hay en el país, y así que pues para mí es un gusto y encantada también de que podamos generar otro espacio, otra oportunidad. Siempre hay tantos temas para conversar de la política que está tan activa, tan cambiante ahora, que se mueve tanto en el país y en nuestra región, pues entonces encantada. Así que muchas gracias a ustedes y a todos quienes estaban conectados. Vi a muchos amigos, amigas, a gente que también no conozco que enviaba saludos. Les envío un saludo a todos, un abrazo, muchísimas gracias por tanto cariño, por la confianza, también por los comentarios que no siempre pues son parecidos a mi pensamiento político, pero todo eso es importante porque es importante escuchar al otro, no solamente al que piensa igual que uno. De eso también uno aprende. Importante ver y aprender también desde otras perspectivas. Así que muchas gracias a todos. Veo a cantidad de amigos también, gente de aquí, de mi querida Loja, que están conectados, gente de Guayaquil también, que están viendo saludos, gente del Parlamento Andino de Perú, desde Quito también veo que hay personas que están conectados, que envían saludos, así que a todos les envío un abrazo inmenso, muchas gracias. En mis redes sociales estoy compartiendo siempre información, así que siempre son bienvenidos todos los comentarios para poder analizar la política, y también comparto parte de mi vida, ¿no? Hay cosas de familiares que me gusta compartirlos también, de vez en cuando comparto digamos, lo relacionado también a mi vida personal, a mi vida familiar, que a veces se nos queda un poco de lado cuando uno está siempre pues en la actividad política. Pero muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a quienes siguieron este Instagram Live. Gracias a todas y todos por haberse unido. Gracias, chicos. Sí, gracias a ti, Berito, especialmente. Recuerden que esta transmisión en vivo se subirá a nuestro canal de YouTube, Politigamia, y nosotros estamos también en TikTok, en Facebook y, por supuesto, aquí, en Instagram. A continuar politizando la política y nos vemos en una próxima edición. Gracias totales. Nos vemos próximamente. Chao, muchas gracias.